tardes, bueno, las más gratas, buenas tardes a toda la República Dominicana, Santo Domingo, al mundo, que conecta con Telecentro, Canal 13, esta propuesta, Tendencia de Estado, la política en otra dimensión, domingo 4 de mayo, una entrega más de este capítulo histórico de la comunicación política dominicana, caribeña y regional. Adrián Lebrón Oviedo, la bienvenida, querido amigo y hermano, ¿cómo estás? Estamos muy bien, Francisco Tavares, preparados para compartir, un compendio de temas interesantes que hemos preparado para el público en el día de hoy. Así es, queremos recordarles que podemos ampliar contenidos en www.tendenciasrd.com, este grupo de comunicación que además de televisión es radio, en estudio 88.5, en Twitter somos @tendencias88.5, a su amigo Francisco Tavares en @Tavares Suárez. Un saludo a toda la familia que esté en sintonía. A todos ustedes de inmediato, un plato fuerte de contenidos. Iniciamos. Caripac presenta Polianálisis con Adrián Lebrón. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Por el análisis de hoy vamos a dedicárselo a un tema de suma importancia para el futuro económico de la República Dominicana. Hablamos del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana, mejor conocido por sus siglas de DRCAFTA. El tema se ha estado debatiendo en esta última semana, expresando preocupaciones los sectores económicos, los sectores productivos nacionales ante la potencial apertura del mercado en el 2015. En 2015 se van a abrir unas 1.018 líneas arancelarias. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de desgravación arancelaria, apertura comercial? ¿Qué significa que los productos que vengan de otro país entren sin pagar arancel a la República Dominicana? ¿Cuáles son las consecuencias y las repercusiones? Bueno, como ustedes sabrán, los aranceles sirven, para los estados sirven, en un caso para recaudar impuestos y en otros para proteger la producción nacional. ¿Por qué proteger la producción nacional? Porque cuando un bien importado viene con un precio por debajo del precio a que se produce internamente, evidentemente ese producto tiene el potencial de desplazar del mercado a los productores nacionales y al producto local, con la consabida consecuencia de la pérdida de empleos para nuestra economía, algo que la República Dominicana no se puede dar el lujo de permitir. Ahora bien, el acuerdo se firmó en el 2004, entró en ejecución, en implementación a partir del 2007 y todos los calendarios de desgravación se iniciaron en ese momento. ¿Cuáles han sido, si se quiere, los pasos que han debido darse para que la República Dominicana no reciba un impacto brusco de una apertura de su mercado? Miren, los acuerdos de libre comercio se han vendido en los últimos 20 años como un motor de crecimiento económico. Se apuesta porque la posibilidad de que los países del tercer mundo tengan acceso libre de arancel a los mercados de los países desarrollados les iba a permitir dinamizar internamente sus economías y aumentar su potencial productivo y económico. Ahora, lo que no contiene, lo que no te explican, la teoría de sustentación, la base argumentativa de los acuerdos de libre comercio, es que un acuerdo de libre comercio no ataca de forma estructural los problemas de competitividad que enfrenta una economía. Y la República Dominicana enfrenta severos déficits de competitividad. Déficit de competitividad en la estructura de costo, déficit de competitividad en la calidad, por ejemplo, de sus recursos humanos, en el nivel de preparación de sus recursos humanos, déficit de competitividad en gran parte de su infraestructura, por ejemplo, para el comercio. Hay un gran problema en el sector transporte, del transporte de mercancías, donde esta actividad está prácticamente monopolizada por algunos grupos, por un grupo básicamente hablando. ¿Qué ha estado pasando? En el 2015 se
se van a abrir, como ya les señalo, algunas 1018 líneas que dentro de cada línea arancelaria existen dentro de cada línea un gran número de productos. Una línea arancelaria es, si se quiere, una partida a través de cual entran las mercancías que se comercializan, que se intercambian entre un país y otro. Cada línea tiene dentro de ella un gran número de productos. La mayor parte de las líneas que van a quedar abiertas pertenecen al sector industrial, prácticamente casi el 80% de esas líneas pertenecen al sector industrial y las demás pertenecen al sector agropecuario y agroindustrial. Y aquí tenemos que detenernos. ¿Por qué? Para que nuestro sector productivo pueda hacerle frente a la apertura que se deriva de los compromisos asumidos en un acuerdo de libre comercio, en este caso el DERECAFTA, tienen que darse un conjunto de iniciativas por parte del Estado. De manera muy particular, se deben diseñar políticas que ayuden a mejorar y fortalecer nuestras exportaciones. Políticas que ayuden a mejorar la formación de nuestros recursos humanos. Políticas que ayuden y que abran nuevos caminos para, si se quiere, apuntalar el financiamiento productivo, que lamentablemente en nuestro país está concentrado más hacia el consumo que hacia la producción. Y aquí yo creo que tenemos un gran desafío por delante. El Estado tiene que jugar su rol. Como ustedes han visto, ha estado el Congreso, el Senado de la República convocando a vistas públicas para que los distintos sectores le expongan qué se debe hacer, cuál es la dimensión del problema, cómo afrontarlo, y definitivamente que la República Dominicana está abocada, si se quiere, a grandes riesgos, si no respondemos con la prontitud, con la celeridad y con la certeza de ideas claras sobre qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Esto no es nuevo. Países como México, que negociaron, por ejemplo, el NAFTA a principios de la década de los 90, enfrentaron igualmente problemas luego de que los calendarios de desgravación fueron venciéndose, porque lamentablemente los gobiernos no destinan importantes recursos para acometer reformas que solventen las problemáticas internas que afrontaban. Pero debe decirse también que los acuerdos de libre comercio han ayudado a la República Dominicana a fortalecer su normativa interna. Es decir, nuestra economía carecía de un conjunto de instrumentos legales, de leyes, que permitieran un funcionamiento mucho más ordenado del mercado. Y en ese contexto, los acuerdos de libre comercio han facilitado el espacio y han ayudado a generar conciencia en los sectores de poder sobre la necesidad de regular de manera más eficiente el mercado, de ayudar, de dotar a nuestra economía de legislaciones, por ejemplo, como la propia legislación de protección al consumidor, la legislación de competencia, tenemos una legislación de prácticas desleales de comercio, la necesidad de, por ejemplo, de ajustar nuestro aparato productivo y hacerlo más competitivo, permitió la creación de instituciones como el Consejo Nacional de Competitividad, que han hecho un gran esfuerzo por atacar estos problemas en distintas fases. Lamentablemente, nuestro país había quedado rezagado en estas reformas y nos ha tocado aprender a nadar en el medio del océano. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hemos tenido que adoptar estas leyes en medio de la presión que ha supuesto tener que aprobar estos tratados de libre comercio, producto que nuestra adhesión a la OMC de alguna forma ya nos empujaba y nos obligaba a adaptar toda nuestra normativa interna a esta nueva realidad que impone las reglas del juego en el comercio internacional. Uno de los, si se quiere, elementos más relevantes para poder obtener mayor nivel de provecho, sacarle mayor nivel de provecho, es definitivamente tratar de incorporar a las pequeñas y medianas empresas al mercado de exportación. Y aquí tenemos nosotros que hacer una parte.
Las pymes tienen un importante peso en la economía dominicana en términos de empleo, en términos de potencial de generar recursos y de apuntalar, si se quiere, de convertirse en un importante pilar para nuestra economía. Yo pienso que ayudar a las pymes a que se incorporen a la cadena global de valor, que puedan articularse con las grandes empresas, con empresas tractoras que le ayuden a exportar más, va a ser o debe ser el camino a seguir para la economía dominicana. Que el gobierno dominicano entienda la seriedad, los sectores productivos yo pienso que tienen muchos de ellos ideas claras sobre cómo responder al desafío, pero está muy claro que sin el apoyo del Estado, sin una alianza público-privada, donde se tengan claros objetivos, una agenda y un programa de ejecución claro, donde todos sabemos qué hay que hacer, va a ser muy difícil avanzar. Creo que el desafío está ahí, la clave será poder articularnos y poder asumir los desafíos al ritmo y a la velocidad que el momento está demandando. Caripac presentó Polianálisis con Adrián Lebrón. Ajedrez político con Francisco Tavares. En el ajedrez político de este grandioso domingo es propicio enfocar la mirada a ese tablero donde se está gestando la organización de los intereses de poder en un componente fundamental del aparato productivo de República Dominicana, la creación del nuevo Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana y la designación de Pelegrín Castillo. Muchas aristas que yo quiero abordar de manera precisa. Miren, República Dominicana ha tenido un despliegue del recurso mina, de la explotación minera, y si se quiere, no ha aprendido del ejercicio endógeno de Sudamérica. Ejemplos brillantes en Chile, en Argentina, en Perú, en Venezuela, cómo de manera sustentable se ha logrado adquirir un potencial de recursos económicos y naturales de manera sostenible. La República Dominicana, con una asignatura pendiente, llega tarde, nueva vez, al concierto de la creación de un componente de gestión administrativa de la gerencia moderna tan importante como el componente energético y el componente de los minerales naturales que se pueden explotar en territorio dominicano. Al día de hoy, República Dominicana cuenta con yacimientos de níquel, de ferroníquel, de oro, de plata y de otros tantos minerales con reservas cuantiosas que supera por mucho a toda Centroamérica y el Caribe y que compiten en algunos renglones incluso de manera bruta con los derechos de concesiones sin explorar y sin explotar con Sudamérica. La designación de Pelegrín Castillo es un tropezón del Estado Dominicano que cobra muy caro. Responsablemente este juicio de Francisco Tavares, soy amigo de Pelegrín Castillo, creo que como legislador asumió un ciclo muy productivo, pero con influencias muy negativas. Pelegrín representa el ala conservadora nacionalista de República Dominicana, que ha sido esta ala conservadora la responsable de retrasar el avance de muchas grandes áreas. ¿Cuánto le ha costado a la República Dominicana decisiones y deformaciones, manipulaciones de la familia Castillo? Todo el mundo sabe que esta familia ha hecho grandes aportes, pero también que esta familia ha sido la responsable de grandes rezagos. Pelegrín Castillo no es un especialista en minas, Pelegrín Castillo no es un especialista en energía, Pelegrín Castillo no puede competir con muchos dominicanos que sí están a la altura de este puesto y que pueden producir resultados valiosos. La renuncia de Pelegrín Castillo a toda su participación política desde el Poder Legislativo de República Dominicana es interesante, pero no ha sido una decisión inteligente del presidente Danilo Medina, que se me parece
a su antecesor Leonel Fernández. Cuidado, presidente Danilo Medina, si usted sigue dándole arraigo a estas componendas de poder que tienen que satisfacer las apetencias de una familia ¿No crees tú, que nunca se sacia. ¿No crees tú, Francisco Tavares, que obedece a una vieja práctica también de la política vernácula, la política local, de instituciones que se crean como una especie de traje a la medida? Porque Totalmente. no hay duda de que la ley de energía y minas ya se promulgó, fue empujada, impulsada y sostenida por, si se quiere, el propio Pelegrín Castillo. Es decir, claro, ha hecho prácticamente un traje a la medida. Ahora, al margen de quien dirija la institución, yo pienso que el ministerio puede jugar un rol importante en el ordenamiento de la explotación y concesión de los recursos naturales y de planificar mucho mejor a largo plazo. Vamos a perder mucho tiempo. Quiero finalizar este ajedrez político diciendo que, bueno, vamos a observar muy de cerca. Pelegrín es probo, Pelegrín es serio, es un hombre ético, pero no debe estar prestando su capacidad a este tipo de jugarretas. Esta declaración de que la explotación de Loma Miranda solo la determinará el Estado Dominicano nos lleva muy bien a un solo vértice, y es que se quiere explotar Loma Miranda, pero para ello no hace falta, señor Pelegrín Castillo, que usted sea nombrado ministro de Energía y Minas. Para ello no hace falta que la familia Castillo siga influyendo de manera tan negativa en la democracia de República Dominicana. Valoramos esta decisión del presidente Danilo Medina, no la compartimos y creemos definitivamente que el ministerio tiene que ser más que Loma Miranda, que el ministerio tiene que ser más que una familia y que un principio de interés público y colectivo tiene que primar por encima de lo privado y lo particular. Ajedrez político con Francisco Tavares. Zoom Global. Modernidad es un término muy en boga. Pocos se detienen a racionalizar sobre dicho vocablo. Aún así, sin ánimos de dictar cátedras al respecto, debemos meditar sobre cómo una realidad posmoderna ha encerrado al ser humano, haciendo de la tecnología de uso masivo el aliciente para soportar esta celda o tal vez los barrotes de la misma. Lo cierto es que a pesar de la devoción cada vez más en auge hacia los artilugios electrónicos que prometen ser más inteligentes en cada mejorada versión, no obstante el encanto no se ha despertado por una manzana mordida fabricada en China sin importar que su mordisco original lo haya producido un judío abandonado en la tierra donde habita precisamente la gran manzana, o que desde Corea del Sur nos llegue toda una galaxia de dispositivos que ya va por su quinta generación. No obstante todo esto, hay un hábito, una milenaria costumbre que nos sigue despertando pasión desde el sueño primigenio, antes y durante de lo que hoy conocemos como civilización. Hablamos de las drogas. Y precisamente esta semana, los comandantes del Comando Sur y la Guardia Costera de Estados Unidos pintaron un pesimista panorama en la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica por la falta de recursos, la fuerte demanda norteamericana y el perfeccionamiento de la logística de los carteles. El general John Kelly, jefe del Comando Sur que opera en Latinoamérica, y el admirante y comandante de la Guardia Costera, Robert Papp, reconocieron que la situación está empeorando y centenares de toneladas de drogas escapan a su control y llegan a las calles estadounidenses. El general dijo que solo obtiene el 5% de los recursos en reconocimiento, inteligencia y vigilancia que considera que serían necesarios para intervenir cargamentos de drogas que viajan desde Sudamérica, Centroamérica y México por tierra, en avión, embarcaciones e incluso bajo el agua. Estados Unidos, en su condición de imperio, ha metido sus narices en diversos asuntos por todo el globo terráqueo. Hay quienes dicen que si Norteamérica mermase en forma drástica el consumo de drogas, el negocio dejaría de ser tan rentable. En otras palabras, ¿quiere acaso esta afirmación decir que si los gringos dejasen de meter la nariz, el negocio se pondría coca o tal vez tan duro como la piedra?
Zoom Global. A todos ustedes, gracias por continuar. Bueno, el invitado de hoy tiene mucho que ver con el sistema sanitario, experto, empresario, asesor, consultor, hombre de Estado, amigo de los amigos del poder y sobre todo un gran amigo de esta familia, Adrián Lebrón Oviedo. Recibimos en casa a este gran amigo Rafael González Victoria, experto en el sistema de seguridad social y, como diría nuestro socio, amigo y hermano, el doctor Gustavo Guílamo, uno de los grandes sabios. Bienvenido, bueno, querido amigo. Muchas gracias, Frank. ¿Cuántos títulos, verdad? Pero la verdad es que les agradezco la invitación. Ya había visto su programa. Yo, como tú sabes, no soy muy inclinado a la parte política, pero los análisis de ustedes son muy objetivos, muy concienzudos y los analizan, te digo, con un criterio muy profesional. Los felicito de verdad y para mí es un honor hoy poder estar aquí con ustedes para tratarle un poquito, como tú dices, de lo que yo sé, que es salud y seguridad social. Muchas gracias. Con el doctor vamos a conversar en esta tarde sobre el sistema de seguridad social de la República Dominicana, las intríngulis. Sabemos que es fundamental tener un eficiente sistema de seguridad social si queremos tener una población sana, claro, y si queremos también, como bien tú señalas, dignificar a cada dominicano y dominicana que comparte esta bella tierra. Doctor Rafael González Victoria, cuéntenos el balance al día de hoy, siglo XXI, año 2014. Dejamos atrás ya el primer trimestre de este año. ¿Cómo anda el sistema de la seguridad social a partir de la entrada en vigencia del mismo con la ley 87-01? Pues mira, la entrada en vigencia de la nueva ley en el año 2001, ahora cumple precisamente unos 13 años. En estos días casualmente se celebra un aniversario más de la ley y está pautado como el Día de la Seguridad Social. Pero la ley en sí representó un tremendo paso de avance. Revolucionó por completo lo que había, transformó la seguridad social de nuestro país. Y si mucha gente hoy todavía tiene dudas, te puedo decir que fue un paso para quedarse. Es decir, alguna gente todavía comenta que bueno, que quizá era mejor como estábamos, etcétera. No. Ahora las cosas funcionan mucho mejor con todas las deficiencias que puedan todavía existir, que no lo podemos negar. De hecho, te comento que si bien es cierto que arrancamos en el año 2007 con el Seguro Familiar de Salud, porque la ley se promulga en el 2001, y comenzamos primero por las pensiones. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué comenzamos por las pensiones? Yo sé que ustedes saben la respuesta mejor que yo, ¿por qué comenzamos con las pensiones? Pero había que comenzar por algo, eso era lo más fácil. Eso estaba partiendo de cero, los grupos económicos ya tenían más o menos todo pautado, preparado, y posteriormente iniciamos entonces el régimen subsidiado, que por igual es el régimen de los indigentes, aquellos que no tienen recursos, que maneja el SENASA, correcto, o que ganan muy por debajo del salario mínimo o simplemente no ganan nada. Pero el principal, digamos, lo que yo he considerado siempre como la principal pata de la seguridad social, que es el Seguro Familiar de Salud, claro, porque es la parte más sensible, la parte de salud, no fue sino hasta el año 2007, fruto de múltiples acuerdos, encuentros. De hecho, tuvimos que reunirnos en la Pucamaima, sentarnos todos los actores del sistema a buscar una fórmula de consenso que permitiera salir con el Seguro Familiar de Salud. Para eso llegamos hasta el extremo de tener que modificar el plan básico de salud.
que fue el plan que originalmente se diseñó para atender las necesidades de salud de la población dentro del Seguro Familiar de Salud. Lamentablemente, los alcances de ese plan versus el costo del mismo, no pudimos conciliarlo. Doctor Rafael González, el sistema de la seguridad social, como bien usted señala, tiene ya 13 años la ley promulgada. Como bien usted ha señalado, el Seguro Familiar de Salud empezó a implementarse a partir del año 2007. Correcto. Pero en todo ese trayecto, el sistema ha sido objeto de muchas críticas. En un caso por la falta de cobertura del sistema, por el problema de las prestadoras de servicios, que en muchos casos no cumplen bien su rol, pero donde yo creo que más fricción ha habido ha sido en la relación que tienen las ARS con los prestadores de servicios y los servicios que reciben las personas que pagan el seguro, que son los trabajadores. ¿Qué hay que hacer para que el Seguro Familiar de Salud en República Dominicana funcione de una manera más óptima? Sí, esa es una gran pregunta. Y te hacía la introducción ahorita de la historia de estos 13 años, porque como todo en la vida, esto tenía y tiene que evolucionar, tiene que ir adaptándose a los nuevos tiempos. Tú hablabas del siglo XXI, Frank. Y déjame decirte algo, nos hemos quedado estancados, nos hemos quedado atrás. Muchas de las quejas que se están generando, sobre todo de parte de los afiliados, de parte de la población, es porque el catálogo de prestaciones, es decir, donde están incluidas las enfermedades que deben cubrirse, etc., ya se ha quedado atrás. La medicina va también evolucionando, va modernizándose. Entonces, hay cosas ahora que ni siquiera se utilizan, que están en el catálogo, y muchas cosas, procedimientos, tratamientos, que ya están en práctica por muchos médicos. Y si el catálogo no va modernizándose al mismo ritmo que la ciencia va proveyendo nuevos procedimientos. Pues mira que no. De hecho, yo me he quejado pública y privadamente de la especie de inercia que hay en la seguridad social. Algunos funcionarios alegan, no, que se está trabajando, aunque no sea... No. Lo que demuestra el avance son los resultados. Exacto. Entonces, esto es un asunto que requiere de mayor atención, de mayor urgencia. ¿Sabe por qué? Porque cada día que pasa, la gente tiene que sacar más dinero de su bolsillo, aumenta el gasto de bolsillo de la población. Algo incomprensible. Para poder resolver sus problemas de salud. Entonces, se habla de modificar la ley. Bueno, eso podría ser y deberá ser. Habrá que modificar obligatoriamente la ley porque hay unos puntos muy sensibles que va a haber que tocarlo. Pero sin embargo, aún con lo que tenemos ahora, se ha podido avanzar más. Pero no se avanza porque todavía persiste el conflicto de intereses y quizás por la falta de gestión de alguna de las instituciones del sistema. Claro, doctor Rafael González Victoria, nos gustaría que usted haga una especie de ranking. Tendencia de Estado es un programa que aprovecha la capacidad, la experiencia, pero sobre todo la voluntad de un profesional y de un gestor que ha influido tanto, Adrián Lebrón Oviedo y todos ustedes, en el sistema de la seguridad social. Planteo la pregunta, vamos a la pausa y cuando regresemos quisiéramos que usted evalúe la participación y la calidad en cuanto al sistema de las administradoras de riesgo de salud, las ARS, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto le daría a usted en cuanto a lo que ha entregado al sistema? Los prestadores, toda la red de prestadores, del 1 al 10, ¿cuánto le da? Los entes reguladores, ¿qué tanto han aportado del 1 al 10? También han sido muy criticados. Y finalmente, Adrián Lebrón Oviedo, todos nosotros que tenemos un elemento en común, los usuarios del sistema, deberes y derechos, ¿cuánto nos llevamos del 1 al 10? Al regreso de la pausa. No se muevan de allí, quédense con nosotros. En breve, más contenidos.
Estamos de regreso, qué bueno participar de este gran encuentro en familia. Tendencia de Estado, entrevista exclusiva con el doctor Rafael González Victoria. La pregunta sobre el tapete, doctor, de inmediato la pelota en su cancha, ranking del 1 al 10, ARS, prestadores, entes reguladores y usuarios. Esa es una gran pregunta. En los tiempos que yo era muchacho, eso le decían buscapié. Buscapié, ¿verdad? entre amigos. Pero entre amigos, sí. Pero mira, en realidad es una pregunta que tiene mucho sentido, porque hasta cierto punto es una forma, como tú decías, de evaluar el papel que ha jugado cada uno de los subsectores o de las entidades que componen, como tú dices, el sistema. Mira, las ARS, y yo tengo que reconocer que mis orígenes dentro de este sector fue en lo que eran antes las igualas médicas y posteriormente ARS. Yo tuve una ARS durante muchos años y yo incluso fui presidente fundador de la asociación que las agrupa. Ahora bien, hay criterios. Hay empresarios que solamente quizás miran el criterio, el aspecto mercurial del asunto. Y yo siempre particularmente he pensado que esto es muy delicado. Algo cuestionable cuando hablamos de salud. Exacto. El que quiera hacerse millonario, que busque otro tipo de negocio. Porque fíjate, las ARS son un negocio, eso no se puede negar. Pero, ¿qué es lo que hacen las ARS? Administrar el riesgo en salud. Exacto. Entonces, por encima del aspecto económico tiene que estar primero el aspecto de salud. Y eso es válido para todo el sistema. La parte humana. Para todo el sistema. Entonces, si yo diría la evaluación de las ARS, mira, las ARS han hecho un trabajo interesante en cuanto a adaptarse al nuevo modelo. Ahí, te digo, se ha hecho mucho. Hay una transformación. Sí, se ha hecho mucho. Ahora bien, evaluar el nivel de las ARS es un poquito difícil y te voy a explicar por qué. Porque hay una entidad, por ejemplo, supervisor y regulador del sistema, que es la llamada a obligar que las ARS hagan lo que tienen que hacer. Claro. O sea que si la ARS no cumple, no llena su cometido por H y por R, no es tanto culpa de ella, sino del organismo que debe obligarlo a hacerlo. Sí, pero doctor, entonces, nos gustaría en ese sentido su valoración. En escala del 1 al 10, fuera de la regulación. Siendo el 1 el peor y el 10 el mejor, yo le daría a las ARS un 6. Un 6 de 10. Un 6. Hay que mejorar mucho. Hay que mejorar. Claro, hay mucho camino hay por que recorrer. mejorar. La red de y oye, que conste, estoy hablando en sentido general, claro, porque hay ARS que funcionan mucho mejor que otras. Sí, exactamente. Quizás algunas lleguen al 9. Es correcto. Otras se queden en menos 5. Dice que es el promedio de todas las que convergen en el promedio general, si tenemos que asignarle, te digo, un número en ese ranking. Y pasando a otros sectores, por ejemplo, te puedo decir, el Consejo de la Seguridad Social, ente regulador, que es el máximo organismo del sistema. Sector. Mira, le daría un 5. Wow. Le daría un 5, que es peor. Uno de los actores más importantes. Claro que sí, es el que traza las políticas. Y ustedes saben por qué. Porque el Consejo Nacional de la Seguridad Social ha estado encharcado. Ha estado encharcado en su propia trampa. Miren, en el Consejo hay unos 16 miembros presentes. Y hay muchos subsectores, pero hay 3 grandes sectores presentes que son los que tienen mayor cantidad de representantes, que son el gobierno, que es los empleadores y los empleados, los trabajadores. Los empresarios el sector laboral. Entonces, esos 3 sectores, cada uno tiene poder de veto. Entonces, ahí ha estado el tranque del juego. En las grandes decisiones. En el poder de veto que tienen cada uno. Claro, desde luego. ¿Qué usted cree que debería hacerse? Cuando se lleva algún asunto, alguna cuestión al Consejo que no le convenga a uno de esos sectores por H o por R, lo que hace es que vete y no pasa. No, tan simple aunque le beneficia al país. ¿Usted cree que en el diseño institucional está el problema? En el diseño institucional. Por supuesto. ¿Cuánto le damos, doctor Rafael González Victoria, a los entes reguladores, incluyendo a la superintendencia y a los demás entes? En una escala del 1 al 10, ¿cuánto le asignaría usted en aportes al sistema? Mira, yo no me meto mucho en pensiones. En mi tema tú sabes que es más salud que pensiones.
pero los resultados que hemos visto, por ejemplo, recientemente, y las denuncias que se han hecho en el sector de las pensiones, etcétera, entonces yo pensaba que eso funcionaba muy bien. Va a ser objeto de una revisión y también. Sin embargo, ahora mismo te diría también que le asignaría un 6 a la parte de pensiones. Sí, claro. Claro. Un Nos 6 quedan con dos mucho. evaluaciones, La red parte, de prestadores y la parte de la usuarios. CISAL RIL, Sí. que no la voy a obviar porque es la No, que la puede supervisa obviar, la porque parte de salud. yo creo que ese es uno de los Determinante. actores más determinantes en el funcionamiento del sistema. Juéguesela, doctor. Mira, ¿Cuánto le damos? no, a la esa entidad superintendencia está de salud? dirigida por una persona a la que yo aprecio y somos, te digo, buenos amigos. Pero es la institución que vamos a evaluar. Ahora bien, No a él. como tú bien dices, esto es un asunto institucional. No personal. Si yo fuera superintendente, esto es una evaluación subjetiva, obviamente. Lógico. Es mi punto de Juicio vista. de valor, claro. Yo creo que yo hubiese hecho que avanzáramos más. Es decir, con las herramientas que tenemos, yo creo que podían haberse hecho mucho más cosas para, como tú decías ahorita, hubiera una mayor satisfacción de los afiliados y hubieran más y mejores acuerdos entre los prestadores y las administradoras de riesgo. Pero aquí yo le voy a decir algo, y esto es un juicio de valor personal de Adrián Lebrón Oviedo. La República Dominicana tiene una característica muy particular y es que, lamentablemente, las instituciones reguladoras de los distintos sectores económicos, sectoriales, lamentablemente, tienden a alinearse mucho con los sectores regulados. Es decir, de pronto, esa institución que se debe encargarse de hacer que esos sectores cumplan la ley, se alinea más con los intereses de los sectores mismos que con los intereses del Estado mismo. Claro. Algo que, eso no es un asunto solamente del sector Sí, salud, yo estoy sí. hablando en sentido general del modelo regulatorio institucional de República Sí, Dominicana. sí. Eso aplica para todos los sectores. Es algo que debemos revisarnos como sociedad. Y la CISARRIL, señores, para nadie es un secreto que ha sido objeto de severas críticas donde se ha planteado incluso que el sistema de la seguridad social en República Dominicana debería manejarse sin ARS, que Imagínate. pudiese manejarse sin las ARS. En Algo ese que mismo- no- en ese mismo sentido, bueno, sí, 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 escuchamos, con el doctor. perdón que te interrumpa, Claro. pero yo con esa parte no estoy de acuerdo. Yo creo que las ARS dentro del sistema deben Son jugar su necesarias. rol. Claro, Son son necesarias, fundamentales. por supuesto, y como su nombre lo indican, son las llamadas a administrar el riesgo. Lo que pasa es que hay que hacer que cumplan con lo que tienen que hacer Claro. en beneficio de la población, de los afiliados. Y no son todas, muchas, las pequeñas hacen un trabajo dignificante y las grandes muchas veces abusan del poder que tienen en su participación de mercado, algunas y Sí, otras exacto. Yo tienen diría sus que dejos, hay de todo. otras en tienen ambos sus lados, dejos sí. de cierta Sí. inversión de capital político del cual se benefician. Adrián Lebrón Oviedo, finalizar esta entrevista sin tocar el tema con este gran amigo experto en el área Gracias. de la seguridad social sobre la puerta de entrada al sistema, los centros de atención primaria. Doctor, ¿será posible en algún momento que el sistema implemente los centros de atención primaria o definitivamente no contaremos con ¿Por ello? qué es que se le corre tanto a esto? No, mira, se le corre, comenzando por el final, porque lo mismo que hablaba ahorita, el conflicto de intereses. Cuando se diseñó la ley, la atención primaria, que forma parte integral de la misma, se vio como una, ¿cómo te digo? Como un paso necesario para que el sistema fuera viable. De hecho, así lo es. Y no se sobrecargue como dice Así que lo está es. ahora Mira, sobrecargado. sin atención primaria, la misma ley no tiene razón de ser. Claro. Oye, ¿hasta dónde te lo digo? Ahora Increíble, bien, ¿eh? Que ahora sea bien. herramienta. Y todavía no existe la Ahora atención bien, yo estoy también muy ligado al sector de los prestadores, porque aparte de que soy amigo de la mayoría de los dueños de clínica, Lógico. tengo hasta en mi familia propietarios de clínica, pero Usted es un hombre de la medicina, ¿no? sí, Ahí Sí, se no, lleva. claro, un son hombre 36 años en este sector. dando servicio. Pero oye lo que te digo. No ha habido, y por eso hablaba ahorita de la necesidad de negociar, de hablar digamos, con apertura, con calidad, para buscar fórmulas de equilibrio. ¿Por qué? Porque la preocupación de las clínicas y de los médicos es que la atención primaria
pueda perjudicar sus negocios, Claro, sí, que amenace le va la a propia afectar, existencia sí. de los centros médicos No están pensando y de en los los usuarios, especialistas. están pensando en sus intereses. Entonces hay que hacerle ver a ellos que no, y hay que buscar fórmulas que existen, y yo mismo he planteado algunas, para poder iniciar la atención primaria, repito, que es impostergable ya, con variantes, con fórmulas que no tampoco desvirtúen la esencia de esa atención, de ese primer nivel de atención, pero que los prestadores, las clínicas, los médicos, no se vean tampoco perjudicados. Claro. Que puedan beneficiarse del mismo sistema en sí. Existen Bueno, pero yo fórmulas le voy a para decir hacerlo. algo, en este país el gran dilema es que todos los sectores siempre quieren ganar todos. Lamentablemente eso no es posible. Así Y la es. democracia, hay principios rectores fundamentales que son lo que determinan lo que se debe hacer. Y un principio rector fundamental del Estado democrático o del Estado republicano es que el interés general debe imponérsele al interés particular. Así mismo es. Y Fundamental. para todos ustedes que saquen su propia conclusión. Bueno, doctor Rafael González Victoria, exquisita conversación. Esperamos también tener la gracias. oportunidad de, bueno, vernos fuera de las cámaras. Usted también es un gran comunicador, produce programas especializados junto a nuestro gran amigo y hermano, Claro que el sí. doctor Gustavo Guílamo. Ese sí Irujo, sabe. que ese sí sabe. Ese sí sabe. Y a propósito Es del un maestro. doctor Gustavo Guílamo Irujo, A quien le enviamos un cariñoso Así saludo es. desde Tendencia un Estado. abrazo para Heiser y para Oscar y Eric, que esa gran familia ilustre Sí. de los Guílamos, como le decimos nosotros Así es, así en es. cariño. Una Doctor, linda familia. claro, a propósito del doctor Gustavo Guílamo Irujo, ¿por qué teniendo personas con tanta capacidad como el doctor Guílamo, por qué teniendo expertos de la talla suya, tenemos un Gracias. sistema dirigido por personas tan incapaces? ¿Por qué tenemos nosotros que tener un órgano colegiado, si se quiere, en el Consejo, con representaciones tan mediocres? ¿No está en manos del presidente Danilo Medina reinventar el sistema y darle participación de primera línea al doctor Guílamo, a usted y a tantos otros profesionales que no han estado y quizás no estarán si no se hace la gran transformación? Con esto despedimos esta entrevista. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que tú indirectamente le estás haciendo un llamado al señor presidente, Así ¿verdad? es, Y yo así también es. me uno a ese llamado, no por mí, porque la verdad es que yo lo que sé nada más es un poquito de esto. Pero como tú decías, hay personas muy valiosas, con mucho conocimiento. El doctor Guílamo es un ejemplo de Uno de ellos. los grandes Están siendo expertos de toda la región. subutilizados. Oye, el doctor Guílamo participó en el diseño del Plan Básico de Salud. Así es. Estuvo en la estructura de la primera superintendencia. Ha sido y es profesor universitario. Claro. Una persona con una gran capacidad. Óyeme, y te puedo decir que tiene, aparte de ser médico, tiene capacidad gerencial. Claro. Tiene la experiencia y el conocimiento Especialidad en gestión de salud. para poder ayudar al sistema. O sea que, mira, es un asunto, habría que analizarlo más profundamente por qué hay cosas que deben hacer si no se hacen. Claro. Siempre atrás de todo está el asunto Eso político. es voluntad, Made in ¿entiendes? Dominican Republic. Pero Made yo in creo que el Dominican presidente, y con esto sí quiero por lo menos despedir mi participación, Fran, el presidente está obligado a apuntar ahora los cañones a la seguridad social. Claro. Ha hecho un gran trabajo en educación, salud, vamos ahí, avanzando también, pero ya la seguridad social no aguanta más. Hay que Esperemos, meterle la esperemos. mano. Así es, un llamado al señor presidente, un llamado a todos ustedes a valorar el sistema de la seguridad social. Una conversación exquisita. Muchas gracias, doctor A ti, a Rafael ustedes. González Victoria, por su participación. Las políticas en materia de seguridad social, Adrián Lebrón Oviedo, también influyen en la calidad de vida de todos los dominicanos. Será hasta el próximo domingo. Recuerden, el lunes a las 3 de la tarde, Estudio 88.5, Tendencia 2.0. Adrián Lebrón Oviedo, un servidor, junto a un gran equipo, haciendo radio, haciendo una historia de los negocios en República Dominicana. Todos ustedes continúen en familia, disfrutando de los contenidos de Telecentro. Será hasta el próximo domingo.